El objetivo de este vídeo es presentar el problema de flujo máximo en redes y el algoritmo de Ford-Fulkerson que permite resolverlo. Veremos en primer lugar una serie de conceptos básicos seguidos de la explicación del algoritmo. Por último, resolveremos un ejemplo. Los primeros conceptos que vamos a introducir son red y flujo. Llamamos red a un grafo dirigido conexo en el cual asignamos a todas las aristas una capacidad. La capacidad es un valor numérico que asociamos a las aristas. Esta capacidad la indicamos en la propia red como un número entre corchetes, como puede verse en la pantalla. La capacidad de una arista es un número real y positivo. Se admite también una capacidad de valor infinito. El segundo concepto importante es el de flujo. Dada una red, es decir, un grafo dirigido conexo con capacidad en las aristas, se llama flujo al valor numérico que asociamos a cada arista y cuyo valor está siempre entre 0 y su capacidad, ambos valores incluidos. El valor del flujo en cada arista lo escribimos a la derecha de su capacidad, separada por una barra vertical. Vemos en la pantalla distintos posibles valores del flujo que podemos asignar a las aristas. Flujo 2 en la arista AC, flujo 0 en la arista BD, flujo 1 en la arista ED, etc. En todos los casos, el flujo tiene valor 0 o positivo, y nunca supera la capacidad. Las redes y su flujo sirven para modelar, por ejemplo, el flujo de vehículos por carreteras, de agua por tuberías y muchas otras situaciones. Imaginemos esta red como una serie de tuberías conectadas representadas por las aristas, en las que su capacidad indica precisamente el volumen de agua que admite cada tubería y su flujo el agua que circula por ella. En esta situación debe cumplirse una condición adicional, que en cada vértice, que representaría una conexión de tuberías, salga tanta agua como entra. En el contexto de teoría de grafos, decimos que el flujo está balanceado en los vértices. Con los valores del flujo en la red del ejemplo, vemos claramente que el flujo está balanceado en los vértices B, C y E. Existen dos vértices en los que el flujo no está balanceado. Del vértice A surge flujo, mientras que al vértice D llega flujo. Estos tipos de vértices se llaman respectivamente fuentes y sumideros. En toda red tendremos al menos una fuente y al menos un sumidero. En todos los vértices que no sean fuentes ni sumideros, el flujo deberá estar balanceado. Veamos ahora una serie de requisitos que vamos a exigir a las redes con las que trabajemos. Estos requisitos nos permitirán estandarizar los problemas para aplicar en todos los casos el mismo algoritmo de resolución. En primer lugar, exigiremos siempre que exista una única fuente y un único sumidero. De no ser así, siempre podemos incorporar una fuente artificial y un sumidero artificial. Esto los conectamos con las fuentes y sumideros reales mediante aristas dirigidas de capacidad infinita y, por supuesto, con el sentido apropiado. Veamos un ejemplo. En la red que vemos en pantalla tenemos dos fuentes, los vértices A y B, y dos sumideros, los vértices E y F. Para cumplir el requisito, debemos incorporar una fuente artificial a la que denotamos VI, por vértice inicial, y un sumidero artificial, VF, por vértice final. Conectamos la fuente artificial con las fuentes A y B con aristas de capacidad infinita. De esta manera, este añadido no supone ninguna limitación para la red. De manera análoga, conectamos los sumideros E y F con el sumidero artificial. El segundo requisito es que no existan aristas no dirigidas en la red. De haber alguna arista no dirigida entre dos vértices, esto puede solventarse definiendo dos aristas dirigidas entre los mismos vértices, una en cada sentido y con la misma capacidad que la arista original. Lo vemos en un ejemplo. Consideremos una cierta red en la que nos centramos en los vértices C, D y la arista no dirigida que los une. Para cumplir el requisito, sustituimos esta arista no dirigida por dos aristas dirigidas, una desde C hasta D y la otra desde D hasta C. La capacidad de ambas aristas es 1,1, igual que la de la arista no dirigida original. En tercer lugar, exigiremos que los vértices no tengan capacidad. Esta situación puede aparecer al modelar problemas en los que los propios vértices impongan limitaciones al flujo. Puede ocurrir, por ejemplo, al modelar estaciones de bombeo, rotondas, etc. De haber un vértice con capacidad, como el que vemos en la pantalla, lo sustituiremos por dos nuevos vértices de la siguiente manera. Las aristas que llegaban al vértice original llegarán ahora al primero de los vértices. Este lo conectamos con el segundo con una arista dirigida con la capacidad que tenía el vértice original. Y por último, de este segundo vértice salen las aristas que salían del vértice original. Una vez establecidos los requisitos que vamos a imponer a las redes, veamos cómo plantear y resolver el problema de flujo máximo. En una red que tenga una única fuente V sub I, un único sumidero V sub F y flujo balanceado en todos los demás vértices, llamaremos valor del flujo al total del flujo que sale de la fuente.
Esta cantidad será igual al total del flujo que llega al sumidero. Matemáticamente lo expresamos con la fórmula que aparece en pantalla. Volvamos al ejemplo anterior. Tenemos una única fuente, un único sumidero y flujo balanceado en los demás vértices. Para calcular el valor del flujo, podemos analizar todas las aristas que surgen de la fuente o todas las aristas que llegan al sumidero. En cualquiera de los dos casos, sumando el flujo de las aristas, obtenemos el valor del flujo en la red, que es 3. En cualquier red podemos definir el flujo nulo, que es aquel que tiene valor 0. Este flujo se obtiene obviamente asignando flujo 0 a todas las aristas. Por otro lado, llamaremos flujo máximo a aquel que tenga el máximo valor de flujo posible. Este flujo máximo puede no ser único. Llegamos finalmente a la definición del problema de flujo máximo. Dada una red, el problema consiste en encontrar un flujo máximo en ella. Para resolver este problema se aplicará el algoritmo de Ford-Fulkerson. Vemos aquí el esquema general del algoritmo de Ford-Fulkerson. El objetivo es calcular el flujo máximo en una red. El requisito para poder aplicar el algoritmo es que las capacidades sean números enteros o racionales. El algoritmo se inicia considerando el flujo nulo en la red y buscando recorridos aumentativos en la red. Definiremos a continuación qué es un recorrido aumentativo. Mientras sigan existiendo este tipo de recorridos aumentativos, elegiremos siempre uno de ellos y aumentaremos el flujo como corresponda. Una vez que no existan más recorridos aumentativos, habremos encontrado el flujo máximo en la red. Un recorrido aumentativo lo definimos como una sucesión de aristas entre la fuente y el sumidero de una red, que pueden recorrerse en sentido directo o en sentido inverso, con las siguientes restricciones. Una arista recorrida en sentido directo no puede estar llena, y una arista recorrida en sentido inverso no puede estar vacía. Los conceptos de lleno y vacío dependen del flujo que recorra una arista y de su capacidad. Una arista vacía es aquella por la que no circula flujo, y una arista llena es aquella en la que el flujo es igual a su capacidad. Veamos en un ejemplo cómo reconocer estos recorridos aumentativos. Tenemos una red con 4 vértices, siendo A la fuente y D el sumidero. Con los flujos y capacidades que indicamos en la red, encontramos a simple vista un recorrido aumentativo ACD. Este recorrido consta de dos aristas, ambas recorridas en sentido directo. Ninguna está llena, con lo que se cumplen las condiciones indicadas. Observando con detalle, podemos encontrar otro recorrido aumentativo, ABCD. En este caso, recorremos tres aristas, dos en sentido directo, A, B y CD, que no están llenas, y además una arista en sentido inverso, CB. Esta arista no está vacía, que es la condición que hemos impuesto para poder recorrer una arista en sentido inverso. Por tanto, este es también un recorrido aumentativo permitido. Es muy importante observar, como se ve en el ejemplo, que un recorrido aumentativo no es necesariamente un camino. Podemos tener aristas recorridas en sentido inverso, así que hablamos más bien de una sucesión de aristas. Es importante tener clara esta distinción para poder resolver adecuadamente los problemas. La búsqueda de recorridos aumentativos es esencial para la aplicación del algoritmo de Ford-Fulkerson. Hay dos maneras de encontrar estos recorridos aumentativos, a simple vista o, si esto no es posible, utilizando el grafo auxiliar. Elaborar el grafo auxiliar lleva muy poco tiempo y nos permite asegurarnos de si existen o no recorridos aumentativos y de cuáles son, así que ante la duda es imprescindible utilizar esta herramienta. El grafo auxiliar lo construimos a partir de la red. Utilizamos los mismos vértices y como aristas usamos las de la red con una serie de modificaciones. Si una arista está vacía, la copiaremos tal cual al grafo auxiliar, mientras que si está llena le daremos la vuelta. Si no está vacía ni llena, escribiremos dos aristas, una en cada sentido. La utilidad del grafo auxiliar es que un camino entre la fuente y el sumidero en el grafo auxiliar es un recorrido aumentativo en la red original. Veamos cómo se aplica en el ejemplo anterior. Tenemos una red con 4 vértices y 5 aristas y vamos a construir su grafo auxiliar para los flujos que aparecen en ella. La arista AB no está ni llena ni vacía, así que en el grafo auxiliar escribimos dos aristas, una en cada sentido. Ocurre lo mismo con la arista AC. La arista CB está llena, así que la escribimos en sentido opuesto. Lo mismo hacemos con la arista BD, la escribimos al revés. Por último, la arista CD está vacía, así que la copiamos tal cual en el grafo auxiliar. Es ahora mucho más sencillo determinar los recorridos aumentativos de la red, identificando caminos en el grafo auxiliar entre A y D. Vemos directamente en el grafo auxiliar los caminos ACD y ABCD. Estos son, como hemos visto antes, recorridos aumentativos en la red. Veamos por último la utilidad de los recorridos aumentativos. Nos indican cómo aumentar el flujo en la red. Para ello, seguimos el procedimiento que pueden ver en pantalla. Consideramos una a una las aristas del recorrido aumentativo. Si la arista la recorremos en sentido directo, nos planteamos cuánto podemos aumentar el flujo.
Y si la recorremos en sentido inverso, ¿cuánto lo podemos disminuir? De todas estas cantidades nos quedamos con la más pequeña, la que llamaremos incremento del flujo y representamos por la letra griega delta. Esta cantidad la sumamos al flujo en las aristas que recorremos en sentido directo y la restamos al flujo de aquellas que recorramos en sentido inverso. Con esta operación habremos aumentado el valor del flujo en la red en una cantidad igual a delta. Consideremos el ejemplo anterior. El valor inicial del flujo es 3,3. Consideremos el recorrido aumentativo ABCD, que consta de 3 aristas. Empezamos por la arista AB, recorrida en sentido directo. Para ver cuánto puede aumentar el flujo, basta con saber que nunca puede superar la capacidad. Restamos por tanto la capacidad menos el flujo, 4,5 menos 2,2, para ver cuánto puede aumentar todavía el flujo, en este caso 2,3. La arista CB la recorremos en sentido inverso. En este caso tenemos que considerar cuánto flujo podemos quitar. El valor mínimo del flujo es siempre 0, así que siempre que nos planteemos esto podemos quitar todo el flujo que haya, en esta arista 1,1. Por último, en la arista CD recorrida en sentido directo, podemos aumentar el flujo en 7. De estas tres cantidades, la más pequeña es 1,1. Este es el incremento del flujo asociado a este recorrido aumentativo. Lo sumamos o restamos al flujo de las aristas como hemos indicado. A la arista AB recorrida en sentido directo se lo sumamos, lo que nos da un flujo de 3,3. La arista CB la recorremos en sentido inverso, así que aquí tenemos que restar delta al flujo. Nos queda un flujo de valor 0 en la arista. Por último, la arista CD se recorre en sentido directo, así que sumamos delta a su flujo, lo que nos da 1,1. Escribimos todos estos valores en la red sustituyendo los anteriores. El resultado es un nuevo flujo para la red de valor 4,4. Siguiendo este proceso, lograríamos aumentar el valor del flujo hasta encontrar un flujo máximo. Para terminar el vídeo, veamos cómo resolver completamente un ejemplo aplicando el algoritmo de Ford-Fulkerson. Se plantea el siguiente problema: determinar el flujo máximo de la fuente A al sumidero D en la red que se muestra en pantalla. En esta red se cumplen los tres requisitos que hemos descrito anteriormente. De no cumplirse alguno de ellos, hemos tratado cómo modificar la red para que tenga las características requeridas. Además, las capacidades de las aristas son números enteros o racionales. Estamos, por tanto, en condiciones de resolver el problema aplicando el algoritmo de Ford-Fulkerson. El algoritmo se inicia siempre asignando el flujo nulo a la red. Indicamos, por tanto, un flujo igual a 0 en todas las aristas. El valor del flujo es, obviamente, 0. A partir de aquí, iremos buscando recorridos aumentativos para ir aumentando el valor del flujo. Pasamos, por tanto, a buscar un recorrido aumentativo de la red. Como hemos dicho antes, estos recorridos aumentativos pueden determinarse a simple vista o utilizando el grafo auxiliar. En este caso pueden verse numerosos recorridos aumentativos, así que no es necesario recurrir al grafo auxiliar. Vamos a trabajar con el recorrido aumentativo ABFD. Cualquier otro recorrido aumentativo sería también válido. Este es un recorrido aumentativo porque es una sucesión de aristas de la fuente al sumidero, recorridas en este caso todas en sentido directo, y ninguna de ellas está llena. Para determinar el incremento del flujo, consideramos cuánto puede aumentar el flujo en cada arista. Esto depende de su capacidad, y observamos que el posible incremento es de 9,2 en la arista AB, de 10,2 en BF y de 9,2 en FD. El incremento del flujo asociado al recorrido aumentativo es el menor de estos valores, 9,2. La modificación del flujo consiste en sumar este valor en las aristas recorridas en sentido directo, que son las 3. Por tanto, en todas ellas el nuevo flujo tendrá valor 9,2. Escribimos este flujo en la red. Tenemos ahora un flujo de valor 9,2, como podemos calcular siempre, sumando todo el flujo que sale de la fuente o todo el que llega al sumidero. Para seguir aumentando el valor del flujo, buscamos otro recorrido aumentativo. De nuevo, a simple vista podemos ver varios recorridos aumentativos. Entre ellos vamos a quedarnos con AEFCD, una sucesión de 4 aristas recorridas en sentido directo que no están llenas. El posible incremento del flujo en cada una de ellas lo indicamos en pantalla. 6,3 para AE, 4 para EF, 1 para FC y 8 para CD. De estos valores, el más pequeño es 1, así que este será el incremento del flujo. El nuevo flujo en las aristas lo calculamos sumando delta al flujo de las aristas recorridas en sentido directo, que son las 4. Tenemos, por tanto, flujo igual a 1 en estas 4 aristas. Escribimos el nuevo flujo en la red. Ahora el flujo total que sale de la fuente es 10,2, así que este es el nuevo valor del flujo. Para seguir aumentándolo, buscamos un tercer recorrido aumentativo. Empezamos a tener aristas llenas, que nos impiden obtener por simple observación recorridos aumentativos en la red.
Hay sin embargo aún uno bastante claro, el recorrido aumentativo AEBCD. Con 4 aristas recorridas en sentido directo, ninguna de ellas llena. Si en una situación así ustedes no fueran capaces de obtener a simple vista un recorrido aumentativo, no se preocupen, el grafo auxiliar les indicaría cuál tomar. Repetimos el análisis. Los posibles aumentos del flujo en las aristas son 5,3, 3,7, 6,9 y 7. El menor de estos valores, 3,7, es el incremento del flujo a delta. De nuevo, sumamos este valor a los flujos de las aristas para obtener los nuevos valores del flujo. Escribimos el nuevo flujo. Su valor, que calculamos sumando lo que sale de la fuente o lo que llega al sumidero, es 13,9. Tratamos ahora de encontrar otro recorrido aumentativo. No resulta sencillo lograrlo a simple vista, por lo que en lugar de perder energías en analizar todas las posibilidades, construimos el grafo auxiliar asociado a este flujo. Para ello les recuerdo que copiamos los mismos vértices y las aristas las escribimos según su flujo. Las vacías las copiamos tal cual, las llenas les damos la vuelta y el resto las escribimos en ambas direcciones. La arista AB está llena, por tanto la escribimos en sentido inverso al que tiene la red. La arista BC no está llena ni vacía. Escribimos por tanto dos aristas en el grafo auxiliar, una de B a C y otra de C a B. La arista CD tampoco está llena ni vacía, así que de nuevo escribimos dos aristas, una en cada sentido. Hacemos lo mismo para el resto de aristas de la red, obteniendo el siguiente grafo auxiliar. Para llegar a él, observen que las aristas EB, FC y FD de la red están llenas, así que las escribimos en sentido inverso. Aquí tenemos que buscar un camino de la fuente A al sumidero D. Es inmediato identificar un camino, A, E, F, B, C, D. Este será nuestro recorrido aumentativo. Analizamos las aristas de este recorrido aumentativo. 4 de ellas las recorremos en sentido directo. Indicamos aquí cuánto puede aumentar el flujo en cada una. Por su parte, la arista PF la recorremos en sentido inverso. Esto está permitido siempre que la arista no esté vacía, como es el caso. Tenemos ahora que considerar cuánto flujo podemos quitar de la arista, que es todo lo que hay, 9,2. Con estos 5 valores tomamos el menor, 1,6, como incremento del flujo. Este valor lo sumamos en el flujo de las aristas recorridas en sentido directo y en la arista BF, que recorremos en sentido inverso, lo restamos. Nos quedan los valores de flujo que indicamos. Copiamos los valores a la red. Tenemos ahora un flujo con valor 15,5. Una vez más, tratamos de buscar recorridos aumentativos. A simple vista, no es sencillo sacar conclusiones, así que construimos una vez más el grafo auxiliar. Este grafo auxiliar será diferente del calculado anteriormente. No olviden que depende del flujo en la red, así que al ir aumentando el flujo, va a cambiar el grafo auxiliar que calculemos. Obtenemos el grafo auxiliar que mostramos ahora. Para construirlo hay que tener en cuenta que las aristas AB, AE, EB, FC y FD están llenas. Si intentamos ahora buscar un camino de la fuente al sumidero, vemos inmediatamente que no es posible. No hay ninguna arista que tenga origen en A. Por tanto, no existe ningún camino de A a D en el grafo auxiliar y no existe ningún recorrido aumentativo en la red. Hemos llegado ya, por tanto, a un flujo máximo. Un último comentario. Siempre que crean que han llegado al flujo máximo en la red, calculen antes de terminar el grafo auxiliar. Pueden haberse olvidado algún recorrido aumentativo. Para terminar, presentamos el resultado. Es necesario indicar el proceso realizado, porque el flujo máximo obtenido depende de los recorridos aumentativos utilizados, aunque el valor máximo del flujo será siempre el mismo. En este caso, hemos utilizado los 4 recorridos aumentativos que indicamos con sus incrementos de flujo. El resultado ha sido un flujo máximo de valor 15,5 que indicamos en la red. Insistimos en la importancia de indicar todo el proceso, porque el flujo máximo no será, en general, único. El valor máximo del flujo, en este caso 15,5, sí que será el mismo para todos los posibles flujos máximos en una red. Con esto concluye el ejercicio.